Muy bien, bueno, Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy vamos a concluir Bezrat Hashem y Beshaat Tová, Masejet Nazir. Masejet que hemos estado estudiando durante 66 días y que nos ha traído todo lo que hemos estado aprendiendo acerca de esta persona que era Nazir, es decir, que se hacía un voto, una promesa para prohibirse, impurificarse, cortarse el pelo y tomar vino o cualquier otro derivado de la vid. Y hemos estado viendo acerca de la duración del periodo de Nazir, de cuando un Nazir bebía vino, cuando un Nazir se impurificaba, cuando un Nazir se cortaba el pelo, cómo tenía que actuar en cada uno de los casos. Y finalmente hemos estado viendo algunas leyes Mishnayot que nos hablan acerca de la impureza en general, Tumat Met, lo que es la impureza relacionada por haber estado en contacto o bajo el mismo techo con un muerto. Y llegamos con ello, en el día de hoy, Beshaat Tová, a la última Mishnah de este tratado. La última Mishnah de este tratado vuelve al tema del Nazir, pero lo hace de una manera muy especial. Dice la Mishnah, página 66. Nazir Haya Shemuel. Shmuel Anaví era un Nazir. Es decir, el que dice, Hareni Nazir que Shmuel, yo quiero ser un Nazir como Shmuel, el Ramatí, el de Ramot, que era de donde era Shmuel Anaví, haré un Nazir. Entonces debería ser también Nazir. Que dibre Rabbi Nehorai, como dijo Rabbi Nehorai, Sheamar, ¿qué dijo en cuanto a Shmuel? Dice el versículo, Humoralo y alea rosho, ninguna navaja pasará por su cabeza. De aquí, ¿en qué otro lugar del Tanaj se utiliza una expresión similar? Neemar Beshimshon, Humorá, lo yale arrolló, también dice lo mismo. Ninguna navaja pasará por su cabeza. Entonces, y Neemar Beshmuel, y también dice en Shmuel, Humorá, la navaja. Entonces dice, Manora, Mamora, Ha'amura Beshimshon, igual que la navaja que se menciona en Shimshon, es porque Shimshon fue un nazir, Sansón fue nazir desde su nacimiento. Morá, Ha'amura Bishmuel, también esta navaja que se menciona sobre Shmuel se refiere a que era nazir. Amar Rabbi Yossi, dijo Rabbi Yossi, Valo Emora el Asher Basar Badam. Pero espera, no se está refiriendo a eso. Rabbi Yossi tiene otro punto de vista. Dice, Humoralo le rosho, se refiere a la palabra morá de temor, como yirá. Es decir, que no tendrá ningún temor de ningún ser de carne y hueso. Solamente de Akadosh Baruj Hu. Amarle Rabbi Nehorai, le dijo entonces Rabbi Nehorai, para lo que va a Neemar. ¿Cómo me puedes decir que la palabra morá se refiere al temor? Si ya dijo el versículo después sobre Shmuel, cuando Hashem le manda a nombrar un nuevo rey para Israel, dice Shmuel, Vayomer Shmuel, Shaul bearegani. ¿Cómo voy a ir a nombrar un otro rey? Si se entera Shaul, me va a matar. ¿Qué quiere decir? Shekebar hayal alav morash el basar badam, que ya tenía temor de las personas, porque tenía miedo que Shaul le matase. Bien, esa es nuestra Mishnah. Es una Mishnah un poco rara, porque normalmente nuestras Mishnayot, ¿qué nos vienen a traer? Nos vienen a traer a la Jot, para que aprendamos cómo comportarnos. La pregunta, ¿cuál sería aquí? Si una persona dice, voy a ser nazir como Shmuel, si tengo que ser nazir o no. Este tema de la morá, del temor que menciona nuestra Mishnah. Entonces, el Hatam Sofer escribe, dice, Yesh zehut avot veyesh ben mezakei aba. Hay un concepto muy conocido que es el zehut avot. ¿Qué quiere decir? Que nosotros apelamos al mérito de nuestros padres. El mérito de Abraham, el mérito de Isaac, el mérito de Jacob, ¿sí? Y siempre tratamos de que ese mérito nos ayude con nuestras malas acciones. Pero por otro lado, dice el Hatam Sofer, existe Ben Ber Bara Mezake Abba, que el hijo también puede dar mérito al padre. ¿Sí? Es una Gemara en el Tratado de Sanedrín, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, todo el concepto de que el hijo dice Kadish tras el fallecimiento del padre, etc. Ahora, Haná, ¿qué dijo? Dijo, Humoralo y Alea Rosho. Quiere decir, yo, durante todos estos años, Haná, ¿qué había sufrido? Había sufrido el temor a su contrincante, que era Penina.
y durante todos estos años había sufrido de ello. Entonces, ¿qué le dijo? Yo ya sufrí esta morá de Basar Badam, este temor a los seres humanos. Entonces, que mi hijo no lo sufra. A eso se refiere Abba Mezdaké Ben. Por mi mérito que yo sufrí, que mi hijo no sufra. Ahora, cuando Haná estaba haciendo esta tefilá, esta petición, vino Elías Cohen y le dijo, ¿hasta cuándo vas a emborracharte? Entonces, por el hecho de que la tomaron por borracha, es que Haná dijo, quiero que mi hijo sea nazir. ¿Qué hace el nazir? No beber vino para no emborracharse. Y entonces, de esa manera, Ben, el hijo, Mezdaké a Abba. Le va a dar mérito a su padre, a su madre en este caso. Pero Elí, ¿qué le dice? ¿Cómo es esto de que te vas a de que te has emborrachado? ¿A qué hace referencia? ¿Sabes qué? Tú bebes, ¿cómo quieres que funcionen las cosas? Tú bebes y hace que tu hijo no beba para arreglar lo que tú hiciste. ¿Sí? Para les taj, para darte méritos por ello. Esto no funciona así. ¿Sabes qué? Es mejor no beber y que no sea necesario que tu hijo se haga nazir. Es decir, no te apoyes, no cuentes sobre lo que va a hacer tu hijo. ¿Sí? A veces, muchas veces, así ocurre. Y así dice que el Jafetz Haim, a las personas que le venían a decir que iba, la persona estaba haciendo su testamento para dejar en herencia y decía, esto lo voy a dejar a mis hijos, esto lo voy a dar para que hagan tzedakah, esto lo voy a... Le decía, ¿sabes qué? No lo dejes a tus hijos para que hagan tzedakah, haz tzedakah ahora con ese dinero. ¿Por qué? Porque nunca sabes. Después ya no vas a estar aquí, va a entrar el Yetzer Hará, va a entrar las dudas y no sabes lo que van a hacer tus... No te apoyes en tus hijos, tus obras, hazlas tú, tu estudio de Torah, que sea el que está en tus manos. Continúa entonces la Gemara. Y puesto que trae esta Mishnah las palabras de Rabbi Nehorai, dice, amarle Rabbi Hilla Lebere, le dijo Rabbi Hilla a su hijo, Patof Uberaj, toma el vaso de Kiddush para la verajá del Birkat Hamazon y di Birkat Hamazon tú, di el Zimun y empieza el Birkat Hamazon. Vejen amarle Rabuna le Raba ben Bere. Y así le dijo Rabuna a su hijo Raba. Hatof Uberej. Toma el vaso y bendice. Entonces pregunta la Gemara sobre esto. Le membra de Mebarej Adif. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el que dice la verajá es mejor que el que la escucha y responde amén. Ve a Tania, pero si se enseñó en una veraitá. Rabbi Yossi, Omer dijo Rabbi Yossi, Gadol haone, amén, yoter me amebarej. Es más grande el que responde amén que el que dice la bendición en sí mismo. De amarle Rabbi Nehorai, y le dijo Rabbi Nehorai, y por eso traemos aquí esta enseñanza. A Shamaim, es decir, es un lenguaje de juramento. Kaju, así es, juro que así es. Te da, tienes que saber. Sheare, Guliarem, Midgarim, Bamilhama, Begiborim, Noschim. Es decir, los bocazas gritan en la guerra y dicen, yo voy a salir a luchar, yo voy a ser el más valiente y todo, pero al final, ¿quiénes son los que completan la guerra y los que ganan la guerra? Los Giborim son los que vienen al final. Ellos son los que ganan las batallas. Bien, entonces de la misma manera, el que dice, yo voy a decir la verajá, ese es el que sale primero a la batalla, pero ¿quién es el que gana la guerra? El que responde finalmente amén. Entonces, ¿cómo puede ser? Tenemos lo que dijo aquí, lo que han dicho estos dos sabios, que le dijeron a sus hijos, y tenemos la Bereitá, ¿sí? Que también trajo Rabbi Yossi, que dijo, no, es mejor el que responde que el que dice la verajá. Responde la Gemara y dice Tanaehi. En realidad esto es una discusión entre los Tanaim. De Tania, como se enseñó en una Bereitá, Ejada me pareo, Ejada one amén, Bemashma. Ela Shememaharin. Es decir, tanto el que dice verajá como el que responde amén tienen en qué apoyarse, tienen un versículo. ¿Por qué? Hay un versículo que dice, ¿cómo barejú? Levantaos y bendecid. Y el otro dice, Vibarejú Shen que bodeja. Es decir, sobre el que responde hace referencia a este versículo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El que se apresura, le barej tejila. Ahí es donde hay una diferencia. Es decir, el que responde es más grande que el que dice, pero el que se apresura para decir la verajá en primer lugar, él es el que tiene un punto positivo con respecto al que bendice y al que responde también. Y termina nuestra masejet, que dice, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Haniná, dijo Rabbi Elazar en nombre de Rabbi Haniná,
Talmidei Jajamim Marbim Shalom Baolam. Los eruditos, los estudiosos de la Torá, traen mucha paz al mundo. Sheneemar, como dice el versículo, Bechol Banaich Limudei Adonai, Verab Shalom Banaich. Todos tus hijos son estudiosos de la Torá y mucha paz traen tus hijos. Y nosotros conocemos, aquí no lo trae, pero sabemos que esto lo mencionamos todos los días en la lectura del Ketoret, por ejemplo, en las mañanas o en las tardes. Y dice, Altikre Banaich, Ela Bonaich. No leas tus hijos, sino los constructores. Es decir, que cuando los Talmidei Jajamim se dedican a través de su Torá, de sus enseñanzas, de su transmisión, en construir, ¿qué quiere decir construir? En construir al pueblo, en darles herramientas para crear un pueblo fuerte y que se pueda mantener en su Torá, eso es lo que hace que reine y que aumente la paz en el pueblo de Israel. Esa es también nuestra petición para estas épocas difíciles que está viviendo el pueblo de Israel. Es el momento de apegarse al estudio de la Torá. Es el momento de que seamos limudei Hashem, los estudiantes de las palabras de Dios, para así poder construir y traer prontamente el shalom en el pueblo de Israel. Adran alach hakutim en la Nezirut, Adran alach hakutim en la Nezirut, vesalik ala masejet nazir, Adran alach hakutim en la Nezirut, vesalik ala masejet nazir, Adran alach hakutim en la Nezirut, vesalik ala masejet nazir. Acabamos con esto, volveremos a ti capítulo. Los kutim no tienen nezirut y con ello completamos el masejet nazir. Vamos a hacer el seder del final de un tratado y dice así: Adran alach masejet nazir veadrach halan. Datan alach masejet nazir vedatach halan. Lo nishene minach masejet nazir velo titneshe minan lo vealma aden velo vealma de ate. Adran alach masejet nazir veadrach halan. Datan alach masejet nazir vedatach halan. לא נתנשי מנח מסכת נזיר, ולא תתנשי מינן, לא בעלמא דאדם ולא בעלמא דעתה. הדרן הלך מסכת נזיר, והדרך עלן. דתן הלך מסכת נזיר, ודתך עלן. לא נתנשי מנח מסכת נזיר, ולא תתנשי מינן, לא בעלמא אדם ולא בעלמא דעתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתהא תורתך אומנותנו בעולם הזה, ותהא עמנו לעולם הבא. חנינא בר פפא. Rami bar papa, Nachman bar papa, Achai bar papa, Abba Mari bar papa, Rafanan bar papa, Rajish bar papa, Surjab bar papa, Ada bar papa, Daru bar papa. Areb na Adonai Elon libreto ateja befinu viota meja Israel, venía culano enano betzitzenu betzitzenu meja Israel. Culano yodae shemeja belomdeto ateja. Me oyevaita jakemeni mitzvoteja ki leolam hili. Yehi te libi también bejukeja leman lo aibosh, leolam lo escapi kudeja keman hiyitani. Baruch ata Adonai la menejo keja amen 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 sela baed. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ולאלוהי אבותינו, ששמת חלקנו ביושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו ביושבי קרנות, שאנו משכימים והם משכימים, אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים, אנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי העולם הבא, והם רצים לבר שחת, כשנאמר, מתי אלוהים תורידם לבר שחת, אנשי דמים ומרמה לא יחצו ימיהם העני אטבח בך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי, כשם שעזרתני לסיים מסכת נזיר, כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים, ולסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, קיים מכל דברי תלמוד תורתך באהבה, וזכות כל התנאים והאמוראים, תלמידי חכמים, יעמוד לנו, לי ולזרעי, שלא ימוש התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי עד עולם, ותתקיים בי, והתהלכך תחיה אותך, ושוכבך תשמור עליך, והגיצותי היא תשיחך, כי בי ירבו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים, הולך ימים בימינה, בשמאלה עושר בכבוד, אדוני יעוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Este es el final de nuestra masejet. Mañana, Bezrat Hashem, comenzaremos un nuevo masejet, masejet Sotá, y Bezrat Hashem, que tengamos el mérito de concluirlo igualmente. Muchas gracias a todos por estar ahí. Jizku veimsu.